Segundo domingo de Adviento. Para hacer encuentro con Dios, tenemos que quitar el pecado. Recordemos las palabras de María Inmaculada en Fátima, cuando con marcada tristeza suplicó: «No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». El primer domingo de Adviento hicimos un balance de cómo va el termómetro de nuestra caridad con relación a los que se acercan a nosotros. Hoy, segundo domingo de Adviento, vamos a contemplar a la Maestra por excelencia y propiciadora del encuentro de Dios con el hombre. En un texto de la Sagrada Escritura vamos a vislumbrar a Nuestra Señora del Encuentro con Dios en acción. Por aquellos días, levantándose María, se dirigió con presteza, es decir, con prisa, prontitud, empeño, celo, ardor, esfuerzo, solicitud, diligencia, ahínco, a la montaña. Lucas 1:39. Y María acerca a Jesús a San Juan para santificar a Juan. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su vientre, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Lucas 1:41. El encuentro entre la Virgen y su prima Isabel es una especie de pequeño Pentecostés. Esas gracias también las quiere regalar a todos los que entren en contacto con nosotros. Nos podríamos preguntar: ¿y cuál fue el camino que siguió la Virgencita de Nazaret para suscitar esa revolución de gozo? Lo conocemos en las palabras que le dirigió Santa Isabel a Nuestra Señora: «Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». La Virgen se fió del Señor y lo dejó obrar plenamente, sin pegas, sin restricciones, sin peros, sin trabas de ningún tipo. Fue fiel a todo lo que Dios le pidió y triunfó. Se fió, confió sin límites, creyó. Su actuar nos muestra bien a las claras un camino a seguir, el de la fe. Fe que es respuesta a la oferta de Dios en mi vida, compromiso a seguir eso que se me muestra. Nos dice el cardenal Sara en su libro Se hace tarde y anochece: la fe es por lo tanto un sí a Dios. Exige al hombre que deje a sus dioses, su cultura, todas las certezas y las riquezas humanas para adentrarse en la tierra, en la cultura y en el patrimonio de Dios. La fe consiste en dejarse guiar por Dios, que se convierte en nuestra única riqueza, nuestro presente y nuestro futuro. Se convierte en nuestra fuerza, nuestro sostén, nuestra seguridad, la roca inquebrantable sobre la que podemos apoyarnos. La fe se vive construyendo la casa de nuestra vida sobre la roca que es Dios. Por eso Dios puede decir al hombre: si no os afirmáis en mí, es decir, si no creéis, no seréis firmes. Isaías 7:9. Por eso la fe se acrecienta con una intensa vida de piedad y de silencio contemplativo. Se alimenta y se consolida en un cara a cara diario con Dios y en una actitud de adoración y de contemplación silenciosa. Se confiesa en el credo, se celebra en la liturgia, se vive en la práctica de los mandamientos. Crece gracias a una vida hacia adentro de adoración y oración. La fe se alimenta de la liturgia, de la doctrina católica y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus principales fuentes son la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia y el magisterio. Por arduo y difícil que sea conocer a Dios y establecer con Él una relación personal e íntima, siempre podemos verlo, escucharlo, tocarlo y contemplarlo en su palabra y en sus sacramentos. Abriéndonos sinceramente a la verdad y a la belleza de la creación, pero también gracias a nuestra capacidad de percibir el significado del bien moral, a la escucha de la voz de nuestra conciencia,
porque dentro de nosotros llevamos ese deseo y esa aspiración a una vida infinita, generamos las condiciones adecuadas para entrar en contacto con Dios. ¿Qué nos impide creer? El pecado. Tengamos muy en cuenta lo terrible que es en sí mismo el pecado. Nos decía nuestro querido Padre Molina, el pecar es negro, es hórrido, es tiniebla. Dios es luz y la tiniebla roba campo a la luz. Pecar es ser ladrón de luz, es decir, ser ladrón de Dios. Dios es luz, pero vital, tiene vida, tiene latir, tiene hipersensibilidad. Por ello siente hasta lo más hondo cuando le roban de su campo y llora. El llorar de Dios es la expresión gráfica del dolor íntimo del amor cuando le roba el pecado lo que es suyo. El infierno es lo robado a Dios, lo sustraído a Dios, el sitio de lo robado a Dios. Pecar es hacer fracasar a Dios en ti. Dios te creó para hacer de ti un santo, una estrella que brille muy alto en el cielo. El pecado hace de ti un monstruo de dolor, de aspecto repelente. Escuchemos nuevamente al cardenal Sara. A veces nuestro orgullo de hombres modernos nos conduce a una ceguera ridícula. Sí, es algo grande y hermoso temblar por nuestra salvación, aunque no por un miedo patológico, a un Dios terrible que condena por placer a diestro y siniestro. Pero, ¿cómo puede salvarnos Dios si no tenemos la humildad radical de recibir la salvación como una gracia gratuita? ¿Nos vamos a plantar ante Dios haciendo valer nuestros derechos? ¿No hay una necesidad imperiosa de recibir los misterios de la fe y de la salvación con el corazón de un pobre? La riqueza de las sociedades modernas ya no nos enseña a recibir gratuitamente. Es una desgracia. Somos como niños mimados que no saben alegrarse cuando sus padres les regalan algo. Se quejan de no tener suficiente. Son pequeños, pero tienen la amargura y la tristeza de ancianos seniles. Ante Dios somos en esencia niños, pobres, mendigos que necesitan recibirlo todo. Sí, temblemos por nuestra salvación. No porque temamos a Dios, sino porque calibramos nuestra pequeñez al lado del don que Él nos hace. Se puede temblar con confianza y amor. Ese sentimiento tiene un nombre, el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Sí, hemos de temer por amor, no saber abandonarnos a su misericordia. La crisis de fe. Creo que la actitud del mundo moderno es el reflejo de la cobardía de San Pedro durante la pasión, tal y como aparece descrita en el Evangelio. Acaban de arrestar a Jesús. Pedro, que lo ha seguido de lejos, entra en el palacio del sumo sacerdote, sufriendo sin duda una honda conmoción. El mundo moderno, igual que Pedro, ha renegado de Cristo. El hombre contemporáneo ha tenido miedo de Dios, miedo de hacerse discípulo suyo. Ha dicho, no quiero conocer a Dios. Ha temido la mirada de los demás. Le han preguntado si conocía a Cristo y ha contestado, no conozco a ese hombre. Ha sentido vergüenza de sí mismo y ha jurado, Dios, no sé quién es. Hemos querido brillar ante los ojos del mundo y por 3 veces hemos renegado de nuestro Dios. Hemos afirmado, no estoy seguro de Él, ni de los evangelios, ni de los dogmas, ni de la moral cristiana. Nos hemos avergonzado de los santos y de los mártires. Dios, su iglesia y su liturgia nos han causado rubor. Nos hemos echado a temblar ante el mundo y sus servidores. Pedro acababa de traicionar a Jesús cuando él lo miró. Cuánto amor y cuánta misericordia en esa mirada, y al mismo tiempo, cuántos reproches y cuánta justicia. Pero,
Pedro lloró amargamente, supo pedir perdón. ¿Nos atreveremos a cruzar nuestra mirada con la de Cristo? Creo que el mundo moderno la rehúye, tiene miedo, no quiere ver su imagen reflejada en esos ojos tan tiernos de Jesús. Se repliega, pero si se niega a dejarse mirar, acabará desesperado como Judas. Esa es la esencia de la crisis contemporánea de la fe. No queremos mirar a aquel a quien hemos crucificado y corremos hacia el suicidio. Este libro es una llamada al mundo moderno a atreverse a cruzar su mirada con la de Dios y ser capaz por fin de llorar. Pidamos a nuestra bendita Virgen Inmaculada que ella nos inmunice de todo pecado. Ella es el complemento que la Santísima Trinidad quiso hacerse necesario para realizar el proyecto salvador del hombre. Por lo tanto, tu salvación, la de tu situación, por angustiosa que sea, está en las entrañas de entrañable misericordia de Jesús, igual en la Inmaculada. Hagamos todos una promesa, antes morir que pecar. Pidamos de corazón esta gracia a la Virgen Inmaculada. Con su ayuda podremos alcanzar, sin duda, la santidad heroica. ¡Qué mejor consuelo para nuestro Dios tan ofendido! Solo así podremos iluminar y ser propiciadores del encuentro de Dios con el hombre, a ejemplo de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Te esperamos. En el tercer domingo de Adviento vamos a meditar, vamos a aprender de la mano de Nuestra Señora a luchar contra el pecado y los medios que nos ayudarán a ello.